morning, everyone. Hoy día no está tan heladito, así que mucho ánimo y energía. Hoy día, today, I brought you this. La palabra brochure, que está subrayada ahí abajo. Folletos o instructivos, dípticos, trípticos. Vamos a trabajar de diferente forma este tipo de textos. Si aparece un folleto, o también puede ser un póster con información más gráfica, puede ser con preguntas específicas de secciones, hay una manera diferente de trabajar que quizás no es como skimming que hemos estudiado hasta ahora, de identifying, así, patches, de identificar como en manchitas la información o en desorganizado en el texto. Tenemos que organizar las ideas de imágenes y tratar de darle una relación con palabras o en un tema específico, ¿sí? Hoy día vamos a hablar de dos cosas. Primero, cómo trabajar con brochures o folletos. Y dice procesos productivos, en realidad puede ser cualquier proceso productivo. Vamos a empezar con la ecología, más específicamente, ¿qué creen que significa estas imágenes? Hay símbolos muy familiares a un tema que todo el mundo está intentando fomentar o promocionar. ¿Qué creen que si relacionado con la ecología significan estas imágenes? Primero vamos a empezar a identificar el vocabulario. Tenemos that one, eso. ¿Y qué podría ser? ¿Alguien conoce la palabra en inglés? ¿In English? How do you say that in English? Bottles. Vamos anotando el vocabulario, ¿sí? Bottles podemos relacionarlo con ¿qué? Con liquids, ¿sí? Con drinks. Muchas palabras se asocian a un objeto como bottles, botellas. En el caso de bottles se parece un poco al español, ¿no? Entonces, quizás no es tan difícil asociar. Luego, tenemos más imágenes. ¿Qué otra imagen podríamos identificar aquí? Ustedes vayan mirando con mucho cuidado. Tenemos plastic bottles, ¿sí? Recuerden que ahora hay mucha controversia, o todo el mundo está hablando del uso del plástico. Entonces es diferente si tenemos plastic bottles, ¿sí? De otro material. En el caso de este objeto y estos dos, hay una pequeña diferencia, pero lo importante es que observemos el nombre primero y después tenemos light bulbs como ampolletas de luz. Bulb es como la forma en realidad, pero así se le llama, bulb. Y por otro lado, este tipo de light bulb tiene otro nombre. Se le llama Energy Efficient Lighting. Iluminación de energía eficiente o, como le decimos acá, tienen varios nombres. Tienen ampolletas de ahorro de energía. Hello, you say. Mientras se van incorporando, pongan un hello desde donde no se escriben, ¿sí? Las siguientes, tenemos aquí fruits en general, no solo esa. Y acá tenemos jars. Jars, que se puede relacionar con jarro, pero no es un jarro para nosotros, esos son frascos. Vamos a incorporar el objeto que acabamos de ver aquí. Miren, el material de light bulbs y de jars se dice glass, o sea, vidrio, ¿sí? También tenemos entonces copas o vasos y se llaman glasses, del material, toma el mismo nombre. ¿Ven cómo van repitiendo un poco los conceptos? Volvemos entonces, teníamos plastic bottles y ahora tenemos glass bottles. Dos materiales que aparecerán mucho hoy en día, ¿sí? Por este otro lado, le podemos decir solo box, como caja. O podemos llamarle cardbox, o sea, una caja de cartón. Y por acá
tenemos algo que quizás para muchos no es tan familiar, pero si han ido al norte, es probable que vean esto, en las películas también aparece, son wind power, o sea, energía, o power no es solamente poder, también puede ser energía, del wind, que significa viento. Hay otra palabra para la energía del viento, ¿y alguien que la conoce? Energía eólica, ¿sí? Electric cars and vehicles. Autos y vehículos eléctricos, de menos consumo, menos daño en el medio ambiente. Hello Juan, hello María. Traten de poner de qué comuna nos escribe. Continuamos con esto, que son batteries. Cuidado con baterías, que le llamamos en algunos lugares acá a una parte en el auto que hace funcionar y le da energía. Con el mismo concepto, batteries, aquí le llamamos pilas, ¿sí? ¿Cómo reciclan pilas? ¿Solo las botan en el basurero? Recuerde que hay contenedores para reciclar. Contenedores, y también hay procesos productivos de recycling. Vamos a observar aquí, miren, yo les pongo en español e inglés. Tenemos por allá a la esquina bottling plant, una planta, ya tenemos esa palabra, bottling, de botellas, envasadora. Por acá en el medio tenemos stores, que se le llaman a las tiendas, pero vamos por orden. Primero empezamos aquí en el... ¿Dónde empezamos? ¿Hay un inicio en esto? Es un ciclo, por lo tanto, podemos empezar en algún punto, pero también podemos empezar en otro, dependiendo de dónde encontremos el objeto. Si lo encontramos en un treatment plant, el proceso que va a seguir el treatment plant puede ser hacia los consumidores, o desde los consumidores hasta los puntos de reciclaje, o distribution channels, las plantas de tratamiento, glass bottle factory, o las factories, las fábricas donde se produce las botellas de vidrio. Todo este cycle, perdón, que se intenta dar otra vez el mismo cycle, le llamamos recycling. Por eso que es cycle, un ciclo, otro ciclo, recuperar el ciclo inicial. Entonces, lo importante de este tipo de procesos es que no importando desde dónde empezamos, puedo identificar procesos de reciclaje y siempre confiando en que va a volver a uno de los puntos iniciales. Por eso que es bueno contribuir con el reciclaje de vidrios y devolverlos los puntos de recopilación, de reciclaje o... como tiene un nombre, estos también contenedores de acopio, donde podemos juntar vidrio y es llevado a las treatment plants, ¿sí? Consumer, muy similar a consumidor. Canales de distribución como tiendas, pero también tenemos los puntos de reciclaje. Y allá al otro lado, al principio, bottling plants. Yo escogí ese principio para pensar desde donde primero sale una botella. ¿Ok? Pero puedo empezar desde donde hacen la botella, que es el factory. Observando este brochure, me pueden hacer preguntas solo acerca del ciclo. Y aquí hay algo importante, porque brochures y otro folleto que veremos a continuación, esto es solo como la presentación del tema de recycling. También pueden aparecer textos con recycling y es bueno, o ecología, empezar a manejar o conocer vocabulario. Lo importante de un brochure así, en este caso es un tríptico, que independiente de si conozco o no las palabras del brochure, del folleto, lo primero que tengo que hacer es asociar las preguntas con lo que aparece aquí y comprobar primero. ¿Hay treatment plants en la pregunta? Y en el texto aparece treatment plant. Ok, ahí me tengo que preocupar con el diccionario de averiguar bien si entiendo el concepto. Pero si me preguntan por ejemplo, podríamos preguntar por plastic bottles. ¿Es algo relacionado con el brochure?
con el folleto? ¿No es cierto? Porque estamos hablando de glass, de botellas de vidrio. Por lo tanto, desde las preguntas, que esto, esperen por ahí que van a venir preguntas para el reforzamiento sobre este brochure, ¿sí? Solamente les voy a explicar cómo trabajar, vamos a trabajar en otro, y para el día de reforzamiento trabajaremos con este tipo de material. De una imagen y un par de conceptos se pueden hacer múltiples formas de pregunta. Lo importante es seleccionar qué preguntas realmente me van a servir y qué preguntas no tienen relación con el folleto porque no aparece el tema acá. Si me preguntan por plástico y estamos hablando de vidrio, esa alternativa no es una opción. ¿Ok? Continuamos entonces y nos vamos a recycling. Vamos a trabajar porque recycling siempre tiene el concepto de green. Vamos a enfocarnos en varios conceptos básicos que quizás hasta ahora no habíamos estudiado, pero podemos ir retomando. Por ejemplo, colors. Si ocupo el color rojo, en este caso es como fucsia, ¿cierto? O rosa. El rojo se asocia más a peligro. En cambio, recycling siempre tiene el color verde. Green. Green, ¿sí? Por ahí viene la palabra greenhouse. ¿Sí? Greenhouse es un invernadero. Una casa verde. ¿Ok? Tenemos entonces de este brochure que va a venir a continuación, numbers, como dice acá, números, y también tenemos recycling vectors. Estas flechitas se llaman vectores, vectors, que nos conducen a algo. En este caso es un ciclo conectado por vectores. Han observado, have you ever seen these recycling vectors somewhere in any object or bottles of recycling objects? ¿Han alguna vez visto estos vectores de reciclaje en algún objeto, botellas o objetos que se pueden reciclar? ¿Se han preguntado qué significa? Es muy importante. Estos vectores entregan un mensaje que sería interesante que toda la población supiera, porque estos vectores nos ayudan a organizar cómo reciclar y qué materiales sí se pueden reciclar y otros realmente vale la pena recuperar unos más que otros, o cómo organizo mis bolsas de reciclaje. ¿Ok? Vamos entonces, junto con los vectores, independiente de estas letras que vienen en cada vector, vamos a aprender qué significan, pero antes we need to know numbers. Algunos de ustedes puede ser que ya los conocen, pero aún así vamos a practicar. Tenemos numbers, 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 ¿sí? Vamos a ir uno por uno. Number, entonces, number one, tenemos number one, then number two, sigan conmigo, number three, y esa TH se pronuncia three, como una Z, así. No es así siempre, pero es lo más cercano que puedo explicarles. Number three, entonces, number four, y esa OU solo se pronuncia una O. Four. Y luego tenemos aquí abajo number five, number six, and number seven. ¿Sí? Como 7-Up, ¿le suena? Con los números, vamos de nuevo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se los pueden aprender sería genial, pero vamos a reforzar algunos de ellos en el brochure que viene a continuación. Repasemos un poco el vocabulario. Acabamos de ver algunos símbolos que tienen que ver con recycling. Solo vamos a tomar algunos de aquí, no todos. En otra ocasión podremos ver otros productos a reciclar, pero vamos a ver los que se relacionan más con los ciclos de los vectores. Perdón, los vectores de reciclaje. Tenemos entonces esta palabra que ya vimos antes. ¿Alguien se acuerda? What's the meaning of these words? How do you say botella in English? ¿Alguien sabe?
Yusei, Juan, María, no importa que no recuerden cómo se escribe. ¿Alguien sabe cómo se dice botella? Es bien similar. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Escríbanlo mientras recuerden. No busquen en el diccionario, lo importante es que se recuerden. Bottle, very good, Sebastián, welcome. Bottle, una bottle, two bottles, botella y botellas. Bien, bottles. Luego tenemos esto. Anybody remembers what's the name of this type of recycling object? ¿Alguien recuerda? Puede ser el nombre específico de eso o la categoría. What's the category? Por ahí, Sebastián, María, Juan. A ver, ¿qué significa esto? Fruits, very good. Si alguien por ahí puso apple, también está bien. Pero lo importante es recordar entonces fruits. Siguiente, next. No lo vimos con esa forma, necesariamente. Lo vimos con una forma similar que está aquí abajo, pero ¿cómo decimos a eso? Puede ser uno o dos nombres juntos. ¿Alguien recuerda? Anybody? Tenemos bottles, fruits. ¿Algo más? ¿Recuerdan por ahí si alguien anotó? Se nos vienen preguntas, así que a poner atención al vocabulario. Preguntas tipo examen, no preguntas así. Esto es solo para recordar vocabulario. Boxes, ¿sí? Como boxing, ¿les suena? Como boxing, ¿sí? Ese box, pueden recordarlo, significa caja. En el caso del deporte, no. Pero para que recuerden. Boxes, ¿sí? Y después, continuamos. ¿Dónde tenemos más? ¿Qué es esto? Teníamos boxes en general. Y más específico, ese sí es el dibujito que vimos. ¿Alguien recuerda? ¿Qué tipo de box es esa? Se llama... ¿Alguien por ahí? Card box. Very good, you say. Card box, card boxes. Card, en ese caso, se parece a la palabra carta, ¿sí? Pero también decimos card para las tarjetas, tarjetas de Navidad, tarjetas de saludo. Pero acá es el material, cartón, ¿sí? A ver si tenemos más objetos que hemos visto. ¿Algún otro objeto de acá? No, porque los otros objetos... Nos faltó el de arriba. ¿Alguien recuerda cómo se dice este objeto de acá? ¿Alguien recuerda cómo se dice? Porque este es otro tipo de objetos para reciclar. Pero si recuerdan cómo se dice este, pueden ser dos nombres. Cualquiera de ellos nos puede servir. Uno es un nombre más largo, pero hay un nombre cortito para esto. A ver si se acuerdan. Mientras, pasamos a la siguiente imagen. Porque vamos a ir a un recycling brochure. Escriban por mientras si se acuerdan cómo se decía eso. Energy efficient lightning. Faltó la palabra lightning. Ahí lo voy a escribir, espérame. Lightning. ¿Sí? Entonces, iluminación es lightning de eficiencia, de energía eficiente. ¿Ok? Súper bien. Vamos anotando ese vocabulario que nos puede aparecer, puede aparecer en otros textos o en el que viene a continuación, que vamos a ver estos recycling vectors y cómo podemos trabajar o qué tipo de preguntas podríamos tener que responder con un folleto. ¿A alguien se le ocurre? Vamos a ver bien desde lo más básico, pero también preguntas tipo examen, no tan básicas y con la dificultad que deberíamos ver en el examen, incluso más difícil. Esto entonces, busquen por ahí si han visto o en algún folleto les explicaron qué significa esto. Normalmente las botellas tienen estos vectores en la parte de atrás. Aquí tengo una botella y viene en esta parte. Entonces, esto tiene el número
Ajá. Este tiene el número 1. ¿Por qué será? ¿Por qué será que esto tiene el número 1? Vamos a entender entonces por qué un objeto como eso tiene el número 1. Y a buscar en los contenedores de ahora en adelante, excepto las botellas que venden en los supermercados para el agua, para transportar agua así como para gimnasia. Esas botellas, de hecho, deberían tener otra sigla que dice que está libre de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre como PB algo, en que les asegura que el plástico no se empieza a escamar cuando lo usan o de tanto lavar. Así que a buscar, después otro día vamos a ver eso porque es un concepto no muy conocido en Chile. Las mamaderas de los niños, las botellas de leche, tienen ese concepto porque se usan más de una vez. Por eso que estas botellas hay que cambiarlas, no se puede usar todo la misma botella siempre. Si son desechables es por una razón. Number 1, observen bien aquí, code, tenemos el código del vector, material, tenemos el material de que está hecho, por eso que tiene ese número, y applications, en qué se utiliza ese material. Todo este vocabulario, que es bastante, primera técnica, igual que el brochure que vimos al inicio. No vamos a traducir todo esto, no tiene sentido porque es igual que traducir un texto completo. Por tiempo de la clase, no, y por tiempo de la prueba, menos. Recuerden, objetivo, traducir el mínimo posible, solo lo que nos preguntan. Si hay palabras relacionadas o alrededor de la palabra que tengo duda, esas podría buscarlas en el diccionario. Pero nuestro objetivo siempre será utilizar el diccionario lo menos posible. ¿Sí? Vamos entonces a observar de qué forma me harían preguntas con un brochure así o con un folleto. ¿Puedo recordar todo esto? Quizás. Con memoria fotográfica hay palabras como bottles, que ya conozco. Hay palabras como water. Miren, dice credit cards. ¿Es lo mismo que card box? Acabamos de ver que la palabra card no es solo cartón. Plastic. Tenemos drinks, food, beverage bottles. No sé qué es beverage. ¿Qué podrá ser si dice bottles? Vamos a dejarlo ahí primero. Hot and cold drinks, cups, margarine, beer, shampoo, yogurt. Hay palabras que podrían sonar familiar, ¿sí? Resins and laminates. ¿Ok? Entonces, este vocabulario es bastante complejo porque son palabras más técnicas. Y aquí es mucha información que no necesitamos traducir sin antes. ¿Qué es lo que siempre recomendamos? Sin antes ir, ¿dónde? Vamos a ir uno por uno, ¿qué cosa? Identificando, lo puse acá para que se vea más grande, palabras que se vean familiar. Ya vimos, detergent, cosmetic, bottles, ¿sí? Si no les suenan familiar, vayan preguntándose ahí en el grupo qué significa detergent, pero es muy similar al español, ¿sí? Wrap. Alguien quizás no ha visto que wrap se escribe así con W, pero se refiere a envolver. No necesariamente los rollitos esos que reemplazan los sándwiches como con tortillas de maíz. Esos wrap es porque envuelven la comida en una tortilla. Entonces wrapping and film, que no es película, en este caso es una película para envolver ese papel plástico, que no voy a decir la marca porque la mayoría lo usa con el nombre de la marca. ¿Bien? Y después tenemos packaging film, que es otro tipo de plástico como rollo para envolver. Puede ser de papel o de plástico, pero recuerden que aquí estamos básicamente tratando plástico. Vamos con el segundo grupo de vectores y ya habíamos visto que tenemos aquí food, yogurt, margarine, milk y dice snack wrapping o wrappers, o sea, las bolsitas de las colaciones o de papas fritas y cosas así, también se puede llamar snack, acá, snack wrappers. Sweet o snack, o sea, salado o dulce, envoltorios de salado o dulce de ese tipo de comida, para cosas para picar. Medical packaging, milk, hemos visto algo de aquí, hay cosas, fast food, puede ser que les parezca similar, ¿ya? Entonces, mucho tiempo tomaría solo traducir esto.
nos vamos a las preguntas, ¿sí? Observen bien. What is the meaning of number 1? Ok, ¿qué nos está diciendo? Vector number 1 in a recycling vector. Número 1, vamos a leer las alternativas. Liquids, foods and glass, ¿sí? El número 2 tiene que ver con el vector número 3. Vector 3. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el 1. Acá tenemos más preguntas. Pero, preguntas, questions. Y uno se puede empezar así como a desesperar, porque esto es lo más difícil. Miren este de acá. Está como así, preocupado. ¿Qué hago? ¿Qué se hace cuando hay questions como estas? ¿Qué significa questions? ¿Alguien sabe? Lo hemos dicho. ¿Pero qué significa questions? Antes de empezar a entrar en pánico, tenemos que questions significa preguntas. Por fin. ¿Ya? Entonces, tranquilos que vamos a hacer estas preguntas con una técnica para que lo apliquen cada vez y se relajen. ¿Sí? Don't panic. Hay una técnica en que podemos trabajar este tipo de información. Nos vamos al vector número 1. ¿Sí? No vamos a ver los otros, no lean el 3. Hola Mabel, buen día también. Entonces, nos vamos a preocupar pregunta por pregunta acerca de qué nos preguntan. La número 1 dice number 1, el vector número 1. Entonces, ¿vamos a tomar en cuenta estos otros? No, me voy a centrar solo en los vectores que dicen 1. ¿Qué pasó con este vector? Voy a ver las alternativas, ¿sí? Vamos a ver qué responden ustedes. Dice, independiente, que yo no entiendo nada de lo que dice la pregunta. Vamos a hacer el peor escenario posible, el escenario más complicado que podamos enfrentarnos. Tranquila, Yusei, puedes responder, pero lo importante es concentrarnos en cómo voy a hacer esto sin diccionario y no tengo idea de qué se trata ese brochure o folleto. Lo primero, no entiendo la pregunta, solo entiendo que hablamos del vector 1. ¿Cierto? Entonces, una opción para hacer esto es observar el folleto, que eso en el examen siempre van a tener la opción de hacerlo. Van a observar el folleto, van a ver todas las aplicaciones, aunque yo no sepa la palabra. Imaginen que son fotos. Dice, bottles, packaging, food, clear, soft drinks. Voy a ir a la pregunta 1. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a comparar. Pregunta 1. ¿Aparece liquids? Liquids. Aparece algo similar. Número 2. ¿Aparece food? Dice food. Dice clarito food. Pero aparece algo que tiene relación con liquids, que son las botellas. Beverage sería una palabra a confirmar en el diccionario, pero imaginemos que no tenemos diccionario. Momento, Yusei. No estoy diciendo la respuesta todavía. ¿Dice food, coma? ¿Solo dice food o dice food packaging? Esas dos palabras es un concepto. Entonces, acá no dice dos palabras, dice solo food. Solo por observar la palabra sin saber la traducción, no puede ser food porque necesita ser food packaging. Primera opción. Respecto a glass, en ninguna parte dice que esas botellas son de glass. De hecho, la mayoría de esto es de plastic. Por lo tanto, glass y food se irían fuera. Liquids, entonces tengo la duda porque no dice liquids, pero glass no puede ser. Y food, entonces, ¿cómo compruebo si es liquids o no? Es la única que me queda, pero no tengo la confirmación. Ahí sí necesitaría el diccionario y voy a buscar beverage, que es la palabra para bebidas. Bebidas como concepto. Antes dice soft drinks, que son las bebidas gaseosas. Entonces, clear soft drinks. Pero dice botellas de bebida y bebidas gaseosas. Eso entonces es el principal producto del número 1. Y food packaging. Ok, yo quiero decir que es food,
Pero ¿será que habla de food o habla algo relacionado con food? Food significa comida. Y pack, como empacar, es un envoltorio. Entonces aquí no es que diga que el número 1 va directo a los productos de comida, sino que va a los envoltorios de comida. Bolsas, estas bolsas Ziploc, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuidado con adelantarse, que la palabra aparece tal cual. Sí, pero es una y en el texto aparecen dos. Perdón. Entonces, eso ya es un distractor. Nos vamos entonces con la opción 1. Liquids. Confirmamos que beverage es un sinónimo de liquids. Food no es el concepto. El número 1 no se va a reciclaje para hacer comida. Se va para los envoltorios de comida. Food packaging. Y glass, out of the question. No está en esta sección. ¿Ok? Vamos al number 3. Observamos bien nuestras opciones. Ya aprendimos que en la primera sección, en el brochure, aparecen 2 palabras y en las alternativas aparece una. En este ejercicio, un dato, es todo lo contrario. Hay 2 palabras, incluso 3, y cuidado si aparece solo una en el texto. ¿Sí? Nos vamos del número 1, ya no nos sirve, solo ponemos atención en el número 3. A observar entonces. Bottles aparece la palabra sola. ¿Se fijan que esto es como ver que una palabra es una imagen? Solo un dibujo. Bottles. Luego tenemos packaging film. Film, ya les conté, podríamos buscar en el diccionario quizás, pero es una película, como películas de cine, y también es este material para envolver de plástico transparente. ¿Sí? Y para packaging, para envoltorios. Puede ser material delgado o plástico grueso para envoltorio. Para hacer bolsas, por ejemplo. 2 palabras, credit cards. ¿Sí? Miren acá. ¿Cuál de estas tienen que aparecer? Las 2 en la misma opción. No puede ser una sola. Habla de wrapping film and glass. Veamos. ¿Aparecerá esto? Los 2 juntos. No puede solo ser uno. Wrapping film. Tenemos film y wrapping film. ¿Será lo mismo que packaging film? Lo vimos hace un ratito. Credit cards. Era wrapping films and bags. ¿Aparecen bags aquí? Creo que no, ¿cierto? Perdón. Wrapping films and glass. Menos, porque glass no es del tema. No es la A. Letter B. Bottles and plastic bags. Bottles, perfecto. Y plastic bags no aparece aquí, pero de hecho, no debería ni mirar, pero aparece en el otro. Por lo tanto, ¿qué creen? Bottles, sí. Plastic bags, no. Vamos a confirmar el tercero. Sí. Credit cards and water pipes. Pero si yo no sé qué son water pipes. Oh, está aquí. ¿Necesito traducirlo entonces? Aparece acá. Aparece credit cards y water pipes. Para que aprendan, pipes son las tuberías, cañerías de agua, por lo generalmente plásticas, o que le llaman PVC, como dice en el número 3 allá, ¿se dieron cuenta? Que dice PVC. Entonces, confirmado, plastic bags, que era de la letra B, no corresponde a esta sección. ¿Cuál sería entonces nuestra alternativa? Credit cards and water pipes. ¿Se dieron cuenta cómo trabajando solo asociando las palabras como si fueran fotos? No es necesario buscar el diccionario. Tenemos la opción del diccionario, pero al final, para confirmar lo último que ya tenemos seleccionado. Plastic bags no aparecía en el número 3. Aparecía bottles. ¿Sabemos lo que significa? Sí, no es tan importante porque está ahí, directo. Entonces, antes incluso de ver la pregunta, no hemos revisado realmente la pregunta. Pero esta es una opción de trabajar las respuestas, ¿ok? Y pretendiendo o pensando que entendieron la pregunta. Si no, vamos a ver en detalle un ratito más las preguntas. Dame un segundo. Continuamos. Recuerden la técnica entonces, ¿sí? A participar ahora con las preguntas porque ustedes ya pueden observar con las técnicas que hemos visto. Y nos vamos al siguiente. Voy a tomar un poco de agua y vuelvo. Así que para que ustedes observen ahí.
Number 3. ¿Qué han visto hasta ahora? Vimos que íbamos a seleccionar la información de los vectores que nos preguntaran. ¿Cuál sería esa? Number 4. Nos vamos entonces al brochure en el número 4, number 4. Observando bastante bien. Ah, olvidé algo. Déjenme decirles algo. Aparecía la palabra wrapping film. Lo mencioné al inicio. Wrap es envolver. Y acá decía packaging film. Quizás es el mayor grosor, menor grosor, pero packaging film debería haber una diferencia en el tipo de plástico. Por lo tanto, si acá arriba en el número 2 dice wrapping film, no es lo mismo que packaging film. Por eso, que en la letra A, glass automáticamente eliminaba la alternativa. Ni siquiera observé lo siguiente, porque wrapping film podría tener relación, pero ya está literalmente en otro vector la idea de wrapping film, ¿ok? Nos vamos a apurar en pos del tiempo y vamos a ver qué trabajan ustedes. ¿Cómo trabajan? Número 3, vamos al vector número 4, ¿sí? Observando bien los textos. ¿Y cuál de estos? Resins, cling film, and plastic bags, or food. ¿Cuál de esos aparecen acá en el número 4? Yo se los repito. Resins, resinas, cling film, and plastic bags, or food. Resins, que está aquí. Cling film, and plastic bags, or food. ¿Cuál alternativa puede ser? A, B o C. Very good. Nuevamente aparece food como un distractor porque aquí es food wrap. Envoltorio de comidas, no comida por sí sola. ¿Ok? I think you got it, you say. Yo creo que ya están logrando la técnica. Número 4. Muy bien, Patricia. A ver qué más. Carolina, Noemí. Súper. Se entiende ya. What does number 6? Vamos con el siguiente. Entonces teníamos cling film and plastic bags. Very good. Tenemos número 6, vector 6, number 6. Nos vamos del 4 al 6. El 4 ya no lo necesitamos, así que solo nos concentramos en esto. Leamos rápido porque el oído también puede reforzar cuando yo les vuelva a leer las alternativas. Disposable hot and cold drinks. Muchas palabras: hot, caliente, cold, frío, disposable, desechable. Cups. Muy bien, Aileen. And plates. Entonces tenemos cups and plate, que son desechables para drinks, bebidas frías y calientes. Luego tenemos fast food clamshells, que serían como estas cajitas así como tipo... Clamshell es como almeja, pero las cajitas que cierran para comida rápida. Estas de poliéster. De hecho, miren qué dice ahí. Polystyrene, que le llamamos aquí Islapol. ¿Sí? Dairy products containers. Entonces aquí habla de muchos containers. Interesante ahí el concepto. Número 6, entonces, son containers. ¿Qué dice? Letter A. Fast food clamshells and dairy product. Cling film. Ahí está al revés. Film. Film. Y margarine pots. Número 6. Teníamos... ¿Recuerdan qué alternativa era? Fast food clamshells and dairy product. Fast food clamshell and dairy, eso se pronuncia dairy, dairy products, ahí le soplé. Cling film, ¿aparece cling film aquí? Aparecen los otros cling film. Y margarine pot. Margarine pot aparece en este. Entonces, very good. Letter A, that's the alternative. Letra A. ¿Bien? Porque aparecían estos tres. Dairy significa lácteos. ¿Sí? Así que anotando. Margarine pots estaba en el otro. Y ahora sí, las preguntas. De alguna forma con esta técnica inferimos, adivinamos las preguntas. Pero aquí nos vamos a ir de lleno a cómo se traducen esas preguntas porque son palabras tipo que pueden aparecer más de una vez en el examen. What is the meaning of? ¿Sí? ¿Cuál es el significado? Donde la palabra meaning significa significado.
Luego tenemos what is. ¿Qué? What. Ya tenemos arriba what. ¿Sí? ¿Cuál? Oh, un momento. ¿Por qué aquí dice cuál y aquí este what dice qué? Ambas opciones según el texto. Podemos aplicar qué o cuál según la situación. ¿Ya? La aplicación del número, y dice número 4, número 1, número 6, en el vector de reciclaje. Vamos con las otras tres. Las otras dos, perdón. What is the application? ¿Sí? ¿Qué es? Ahí ese what is es un qué. And what does? Esa pregunta es muy interesante. La palabra mean acabamos de ver que tiene que ver con significado. Así que nos vamos a ir revisando. What is the meaning of? ¿Cuál es el significado? What is? ¿Qué es? También puede ser cuál porque suena mejor en vez de qué es la aplicación del vector 3. ¿Cuál es la aplicación del vector 3? What is? ¿Qué es? ¿Sí? Pero me interesa que en este texto nos vayamos a la pregunta the meaning of. What is the meaning of? El significado del número 6. Y una de las preguntas más importantes que deben aparecer en el texto, y recuerden que empezamos a trabajar desde la semana pasada. What do you think of? Y ese do aparecía también what does it mean? Ese do, para entenderlo, lo vamos a traducir como el símbolo de pregunta inicial. Pero ese símbolo de pregunta no puede ir ahí. Entonces, lo voy a tirar para allá. Y va a quedar allí, en español, mientras traducimos el resto. ¿Sí? Cada vez que vean entonces un do, significa, lo que viene es pregunta. ¿Ok? Seguimos. You es un tú. Think significa piensas. Of significa de. Pero para las preguntas normalmente aplicamos al revés y invertimos ¿qué piensas tú? ¿Cierto? Ahí tiene más sentido más que tú piensas. Continuamos con ese ing y por influencia de la palabra de o of, un verbo como recycle, como reciclar, mientras ustedes piensen el concepto de reciclaje, se va a traducir como los verbos ar, ir, reciclaje. ¿Qué piensas tú de reciclar? Pregunta del millón porque es tan simple que uno se puede enredar igual y lo vamos a practicar desde ya. Recuerden, no necesito la traducción de reciclar porque ya se las di. ¿Qué piensas de recycling? What do you think of recycling? En 2 líneas, ¿qué han aprendido hoy sobre recycling? Tienen mucho tema, mucha información. Atrévanse, ojo, en español. Esta respuesta es en español. Así que vamos participando, escriban, aunque se nos acabe el tiempo, a escribir ¿qué piensas? No el significado exacto, sino que necesito saber qué, con esta pregunta, ustedes pueden empezar. ¿Qué aprendí de recycling today? Puede ser algo muy pequeñito o puede ser una definición completa de si ustedes trabajan con reciclaje o no. También pueden anotar su opinión. No me gusta, es mucho problema. O me encanta reciclar porque reduce la basura. No sabía nada de reciclaje. Ahora sé que la respuesta tiene que venir algo de valor. Me gusta, no me gusta. Me interesa, no me interesa. Pero también tienen que explicar que entendieron el concepto. Bien. Yusei, Patricia, Sebastián, Aileen, Carolina, Juan, Mabel, María, a escribir sus respuestas. ¿Qué piensan del reciclaje? Mientras yo los voy a dejar aquí, ustedes sigan escribiendo, voy a monitorear desde el otro lado para que respondan con tranquilidad, pero por favor respondan porque es un ejercicio tipo prueba muy, muy común. ¿Ok? Mientras ustedes piensen y responden, nos vemos. See you next Saturday. Bye, bye.